El niño lanzó un trozo de metal hacia la alambrada, pero no esperaba que aquella valla estuviera cargada de electricidad. Una simple alambrada los separaba en dos mundos completamente distintos. De un lado estaba el paraíso, del otro, un auténtico infierno. Pero el pequeño Bruno todavía no entendía nada de eso. Al ver el uniforme de rayas de Shmuel, Bruno pensó que simplemente llevaba un pijama. No podía quitarse la duda de la cabeza. No entendía por qué todos allí dentro vivían en pijama día tras día. Aunque Shmuel sabía perfectamente que aquello no era un pijama, tampoco entendía realmente que en realidad era un uniforme de prisionero. Al fijarse en la chimenea que había a lo lejos, Bruno recordó que todos los días llegaba hasta su casa un olor insoportable. Así que le preguntó a Shmuel qué era exactamente lo que quemaban allí. Pero Shmuel tampoco tenía ni idea. Solo había oído a su madre decir que seguramente quemaban basura y trastos viejos. Al ver que Bruno se había olvidado la comida, Shmuel no pudo ocultar la decepción. Pero Bruno, sin pensárselo dos veces, le propuso ir a comer a su casa, porque, en su inocencia, seguía creyendo que aquella alambrada solo servía para que no entraran animales. Are you not allowed out? Why? What have you done? En cuanto escuchó la palabra judío, Bruno se quedó completamente paralizado. Después de crecer escuchando las ideas antisemitas de su padre, se levantó de inmediato y se marchó de allí. Al regresar a casa, Bruno le preguntó a su padre si alguna vez había notado el olor raro que salía de la chimenea, pero su padre respondió que no sabía nada del tema y que seguramente solo estaban quemando basura. Entonces, Bruno volvió a pensar en Shmuel. Aunque fuera judío, estaba convencido de que no podía ser una mala persona. Así que al día siguiente, llenó la mochila de pasteles y dulces y volvió a la alambrada. Shmuel devoraba aquellos dulces como si fueran tesoros caídos del cielo. Ni siquiera dejaba escapar las migas que caían sobre la ropa. Las recogía con muchísimo cuidado y se las metía enseguida en la boca. Cuando terminó de comer, Bruno cogió una pelota y la lanzó dentro del campo para jugar juntos. Pero Shmuel se asustó tanto que recogió la pelota rápidamente y la devolvió al instante. Luego le advirtió que aquello era muy peligroso. En ese momento, sonó un silbato agudo y apresurado. Shmuel agarró el carro a toda prisa y salió corriendo. Cuando Bruno volvió a casa, se encontró con su madre, que acababa de regresar. Ella también parecía haber notado aquel olor insoportable en el aire. What? Y fue entonces cuando comprendió de golpe que el humo negro de la chimenea no venía de basura quemada, sino de incontables vidas desaparecidas. Tras descubrir la verdad, fue inmediatamente a buscar a su marido. How you... Because I'm a soldier. Soldiers fight wars. That isn't war! It's a part of it. It's a vital part of it. Elsa. Get away from me! Get away from me! Y cuando el padre descubrió que había sido el oficial quien dejó escapar el secreto, comenzó a tomar represalias contra él, tanto que terminó enviándolo al frente de batalla. Justo en ese momento, un sirviente judío volcó accidentalmente una copa de vino. El oficial montó en cólera al instante y arrastró brutalmente al hombre fuera de la habitación. Desde aquel día, nadie volvió a ver al sirviente. Sin embargo, poco tiempo después, Bruno descubrió sorprendido que Shmuel había aparecido en su casa, limpiando las copas de la cocina. Al ver los pasteles sobre la mesa, sus ojos se llenaron de deseo. Entonces, Bruno le pasó un trozo a escondidas, pero justo en ese instante, el oficial entró de repente en la cocina. Dare you? Answer me! Do you know this too? Oh, I just walked in and he was helping himself. I've never seen him before in my life. Bruno no tenía ni idea de que aquel momento de cobardía iba a traer consecuencias tan terribles para Shmuel, y desde entonces, durante muchísimo tiempo, Shmuel no volvió a aparecer al otro lado de la alambrada.